del libro de Gálatas. Vamos a hablar del libro de Gálatas. Cuando uno dice a alguien, dice, bueno, vamos, yo guardo el sábado. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Caíste de la gracia. Sí, eso es para los judíos. Y lo primero que te dicen, no leíste Gálatas. Bueno, sí, leímos Gálatas y entendemos una cosa distinta a la que antes entendíamos, ¿no? Por eso yo creo que es importante entender bien el libro de Gálatas para también poder explicarle a alguien de qué se trata todo esto. Muy bien. Acá está. Muy bien. Entonces vamos a abrir. Y vamos a tener abierto en Gálatas y también vamos a marcar el dedo en Hechos 15. Vamos a tenerlo abierto ahí. Y los otros textos que vamos a leer, yo los tengo acá, los vamos a proyectar. ¿Sí? Entonces mantienen esos dos ahí. Gálatas y Hechos. Ajá. 5. Empieza. Ahora sí. Muy bien. ¿Listo? Hechos 15. Hay gente acá que está acá que no tiene la carga doctrinal que tiene alguien que viene de una iglesia evangélica como venimos nosotros. Entonces por ahí lo que no entiende de cuál es el conflicto, porque capaz que nunca a ustedes le dijeron por qué guardas el sábado, por qué no comes cerdo y todas esas cosas, ¿no? Y acusarnos de judaizantes. Y básicamente basan su doctrina, la gente, en los escritos de Pablo. Como que uno le puede decir, mira lo que dijo Yeshua, lo que dijo Jesús, mira lo que dice el apóstol Pedro, mira lo que dice el apóstol Juan, mira todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la ley, pero te dice, sí, pero Pablo. Sí, pero Pablo. Pero es como que si Pablo tuviera más peso que la misma palabra de Dios, cuando dijo Dios, mis palabras no van a pasar, ¿sí? Puede marchitarse la flor, todo, pero mis palabras permanecen para siempre, pero uno le puede decir todas estas cosas, pero ¿cuál es la pregunta? Sí, pero Pablo. Entonces, vamos a ver qué dijo Pablo. Vamos a ver algunas cositas ahora. Muy bien, Gálatas. Gálatas es un libro, no es un libro, es una carta. Y debe ser leída como tal, como una carta. No como un libro, porque un libro uno puede subrayar algunas ideas, pero la carta tiene que ser leída toda completa, porque si no saca palabras fuera de contexto. Por eso el libro de Gálatas lo vamos a hacer completo. No vamos a tocar los versos difíciles, sino lo que lo vamos a hacer completito. ¿Sí? Muy bien. Gálatas. Gálatas significa tierra de Galis o tierra de Galus. Y vamos a ver qué es lo que todo esto significa. ¿Sí? Un poquito más adelante. Muy bien. Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, el apóstol Pablo escribió, para los que no saben, la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Él escribió el 70% de las cartas de los libros Pablo, ¿sí? Pablo es muy mal entendido en la cristiandad por lo general. Y Pablo escribió los Gálatas, pero en la Biblia tenemos también otros escritores que escribieron a las mismas personas. Y para conocer bien de dónde venía todo esto, debemos entender quiénes son los Gálatas. Gálatas no es una ciudad, sino que es una región. ¿Sí? Muy bien. Y está en Turquía, lo que sigue Turquía ahora, la parte de Turquía. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Muy bien. Dice 1 Pedro. Pedro
apóstol de Jesucristo a los expatriados de dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Bueno, Ponto, Galacia, Capodacia y Bitinia están todos, y los Gálatas, todo sería todo Turquía, ¿sí? Como si estuviera dividido en provincias, sería la actual Turquía, ¿sí? Y también Santiago escribe, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Están todos escritos al mismo grupo de personas. Ahí remarqué, puse, está subrayado y en negritas, porque vamos a ver lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Muy bien, 12 tribus que están en la dispersión. Para el tiempo de Yeshua, no existían las 12 tribus como tal, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poco más o menos de lo que César estuvo hablando en su oración, y vamos a entender un poco por qué Santiago dice las 12 tribus de la dispersión. Muy bien, vamos a empezar acá. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Expatriados de la dispersión. ¿Qué pasó? Acá puse antes dispersión quiere decir diáspora. Y ahí puse la definición del Strong, específicamente y correctamente israelita o convertido, residente en países gentiles. Dispersar, dispersión, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasó? Que Pedro tiene que escribir a los que están expatriados en la dispersión, y el mismo Santiago también escribe a las 12 tribus que están en dispersión. ¿Por qué están dispersas? Y hay dos doctrinas básicamente que se estudian. La mayor parte de las personas, los cristianos, piensan que la dispersión se trata de que cuando se destruye el templo viene una gran persecución del Imperio Romano a los judíos y a los cristianos. Entonces todos huyen de Jerusalén y bueno, se van a distintas partes del mundo conocido de ese entonces. El problema que había en ese momento era la gran persecución. Entonces, como Pedro escribe y habla de la persecución que están teniendo, toman que, este es para ese grupo de personas, a los cristianos que están siendo perseguidos. Y la otra es verlo desde un contexto bíblico y de un contexto profético descrito en la Biblia. Y no muchos toman este camino, pero yo creo que esto es lo más acertado, porque Pedro se va a identificar con este grupo de personas más adelante. Así que vamos a ver qué es lo que yo creo y algunos piensan de qué son esas personas que están en la dispersión. Muy bien. Dios bendijo a Abraham. Abraham fue el patriarca, se lo conoce en la Biblia como el padre de la fe. Y Dios dice que de su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham nace Isaac, Jacob. Jacob se le cambia el nombre a Israel, porque Israel es el que lucha con Dios. Y a Jacob le nacen 12 hijos. Esos hijos, más adelante venden a José, que el hijo menor, lo venden a Egipto. José se va a Egipto y viene un gran hambre a toda la tierra y todos tienen que venir a Egipto a comprar el grano. Pero para ese tiempo Dios había obrado en José, lo había hecho como el segundo del faraón. Entonces José, vienen sus hermanos y no lo reconocen a José, porque José estaba vestido de egipcio y era el segundo de faraón, y sus hermanos vienen a comprar grano, los atiende José y no lo pueden reconocer, ¿sí? Hasta que José finalmente se revela a sus hermanos y dice: yo soy José a quien ustedes vendieron. Y bueno, hay una reunión familiar ahí y todos se vienen a vivir a Egipto, y el pueblo de Israel, 70 personas vienen a Egipto, y bueno, los hijos de Israel, de Jacob, se empiezan a multiplicar, después de 420 años. Sale el pueblo liberado de Egipto con el éxodo, porque ya no son más esclavos. Estoy resumiendo todo para hacerlo rápido. Y nace la nación de Israel. En ese momento, cuando son liberados de Egipto, nace una nación. Muy bien. La nación de Israel, se suponía que Dios iba a ser el rey. Y no iba a haber un rey.
Pero pasado el tiempo, ellos pidieron un rey. Dios dice, bueno, le vamos a dar un rey, pero sepan que el rey va a venir y va a poner impuestos sobre ustedes, va a llevar a sus hijos a la guerra, lo va a exprimir, lo va a explotar, va a llevar a su... Bueno, va a ser un desastre. Pero igual queremos rey. Muy bien, Dios le da el rey. Primer rey es Saúl. Saúl mete la pata y viene el segundo gran rey, que es David. Y David fue rey primero por 7 años sobre la casa de Judá, sobre la tribu de Judá, porque David era de Judá. Las otras 11 tribus no reinaba David. Después de 7 años, el reino se unifica y todas las tribus vienen bajo el dominio de David. Muere David, viene su hijo Salomón. También reinó sobre las 12 tribus. Hasta que en el año 922 Salomón muere, más o menos por ahí cerquita, y viene su hijo Roboam. Roboam era un nene que tenía sus amigos y en vez de basarse en el consejo, porque vieron que todos los reyes tienen su consejo, sus consejeros. Su padre Salomón, el hombre más sabio que vivió en la tierra después de Yeshua, tiene sus consejeros, muere Salomón, quedan sus consejeros, viene Roboam, el hijo de Salomón, y están ahí, ¿no? Entonces vienen las otras tribus del norte y le dicen a Roboam, le piden por favor que le bajen los impuestos porque Salomón había puesto impuestos muy caros. Entonces Roboam le dice, bueno, váyanse, dentro de 3 días vengan nuevamente que yo le voy a decir qué resuelvo. Entonces Roboam le pregunta a los ancianos, ¿qué voy a hacer? Y entonces los ancianos dicen, bueno, bajale los impuestos porque de esta manera vas a ganar su fidelidad para con vos. Pero va a sus amiguitos de la infancia que se habían criado con él y le pregunta a los más jóvenes, ¿qué hago? Y dicen, no, aumentarle los impuestos. Muy bien. Después de 3 días vienen aquellas personas que habían sido enviadas y le dicen, a ver, queremos ver qué decidiste. Entonces Roboam le dice, nada de rebajas, los impuestos suben. Medio como en Argentina, ¿no? Y sí, tal cual. Entonces se sublevan. Entonces las 10 tribus dicen, nosotros no tenemos que ver nada con la tribu de Judá, con la casa de Judá, nosotros nos vamos. Muy bien, hasta acá quedamos. Entonces acá en el 922 el reino de Israel por primera vez se divide en 2. Después de estar unificado se divide en 2. En el reino del sur, conocida como la casa de Judá, que hasta ese momento era Judá sola, la tribu de Judá, y el reino del norte. Muy bien, la primera mención que se hace de la casa de Judá es en 1 Samuel 2:4. Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron hacia David por rey sobre la casa de Judá. Eso es la tribu de Judá únicamente. Muy bien, y la segunda mención se hace acá en Primera Reyes después que se divide el reino. Y dice, y aconteció que oyendo todo Israel que... Bueno, porque está Roboam, que era el hijo de Salomón, y estaba Jeroboam, que era el sirviente de Salomón. Roboam, el hijo de Salomón, era de la tribu de Judá. Jeroboam era de Efraín, ¿sí? Pero servía a Salomón. Pero Dios le había profetizado que a él le iba a dar 10 tribus. Entonces todo esto está en el medio, se muere Salomón, ven todo esto de la baja de impuestos, que le sube los impuestos. Entonces, después que oyen que Roboam le va a subir los impuestos, dice, aconteció que oyendo toda la casa de Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quitar tribu alguna de la que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. O sea que Jeroboam fue hecho rey sobre todas las tribus, menos Judá. ¿Cuántas tribus eran? 12, muy bien. En realidad eran 13. Porque estaban los levitas. Estaban mezclados. Pero estaban mezclados, los levitas eran... Pero los que tenían herencia de la tierra eran 12. Muy bien. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros escogidos con el fin de crear guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semarías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios,
y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, acá, al final, Benjamín se termina uniendo a Judá y se formaron los dos reinos. Acá quedan conformados los dos reinos. El reino del sur, la casa de Judá, que era la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte, que es la casa de Israel. Al reino del norte se le conoce como casa de Israel, Efraín o casa de José. Muy bien. Y Oseas 9:17, Oseas fue porque es así. Dios divide los reinos. Mientras estuvieron los reyes, no tenemos profetas escritos acá en la palabra de Dios. Pero cuando se dividen los reinos, los pueblos empezaron a alejar de la palabra de Dios. Entonces Dios empieza a enviar profetas. Y son los profetas que tenemos hoy en día acá grabados. Muy bien, hubo profetas que son para la casa de Judá y otros profetas que eran para la casa de Israel, el reino del norte. Entonces, Oseas fue un profeta enviado a la casa de Israel, o sea, las tribus del norte. Mientras todavía estaba el reino de Israel, ¿sí? Mientras estaba andando. Entonces Oseas viene y le dice, mi Dios los va a desechar porque ellos no oyeron y andarán errantes entre las naciones. Entonces acá Oseas está diciendo, van a andar errantes. Muy bien, y les dije, Jeremías 3:7, porque acá empieza a armarse todo y tenemos, dice, lo hago cortito porque hay tanta escritura, tanta evidencia que le puedo poner acá que nos vamos a aburrir y ya se hizo tarde. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Está hablando de la casa del norte, de la casa de Israel, ¿no? Dice, después de hacer todas estas cosas, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, o sea, la casa del norte, yo la había despedido y le había dado carta de repudio, es decir, me había divorciado de ella. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra se fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resuelto justa la rebelde, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con las desleal Judá. Entonces, ¿qué pasa acá en esta parte? El Señor le da carta de divorcio al reino del norte. Y Dios lo va a esparcir entre todas las naciones. No le da carta de divorcio a Judá. Solo se divorcia del reino del norte. ¿Por qué? Porque se habían casado ¿dónde? En el Sinaí. Era un pacto que habían hecho en el Sinaí. Entonces llegaron, no se volvían, seguían yéndose atrás de otros dioses y Dios dice, bueno, basta. Acá se terminó, le doy carta de divorcio. Chao. Oseas dice lo mismo. Efraín fue herido, su raíz está seca, no durará más. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Es decir, que Dios lo va a enviar entre las naciones. La palabra para naciones, ¿se acuerda cuál era? Goín, que quiere decir gentiles. Quiere decir cualquiera que no es israelita, una nación que no es Israel. Muy bien. Pero Dios se divorcia del reino del norte, del reino del sur, no aprendió de sus errores. El reino del sur entonces en el 722 viene a Siria y se lleva cautivo a todos los del reino del norte. No quedó más nadie. Los llevaron y fueron errantes por todas las naciones, tal cual Oseas lo había profetizado. Pero el reino del sur siguió los mismos pasos que seguía el reino del norte. Ahora, Dios no se divorció de ella, porque Dios había prometido a David que su casa iba a permanecer, porque de David iba a venir el descendiente, que después iba a venir el Mesías. Entonces, Dios lo lleva más adelante en el 586 a.C. cautivo a Judá, pero vuelven, ya no como nación, porque no fueron más como nación, pero sí como grupo, ¿sí? Y se volvieron a establecer en el lugar donde ellos estaban, en la tierra de Judá. De ahí vienen los judíos. Ahora, Oseas
¿Se acuerdan que fue el profeta en la casa del norte? Dice, fue pues, tomó Gomer, hija de Diblam, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Jezreel quiere decir Dios siembra. Porque aquí en poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios siembra porque Dios siembra que cuando uno siembra antes tiraba y esparcía las semillas. ¿Sí? Dios lo que va a hacer los va a esparcir como semillas en la tierra. Es lo que va a hacer. Entonces, para darle un ejemplo, le ponen el nombre ese al hijo de Oseas. Más adelante, Oseas dice, concibió ella otra vez y dio a luz a una hija y le puso y le dijo a Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. Lo Ruhama quiere decir sin misericordia. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Está diciéndole, miren que acá vengo, los voy a quitar del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y Dios le dijo, ponle por nombre Loami. Loami significa no mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto, aunque yo no voy a ser su pueblo, no voy a tener misericordia de ustedes, lo voy a destruir, lo voy a tirar como semillas sobre la tierra, acá viene la promesa de Dios, porque ese es el castigo. Con todo esto, el número de los hijos de Israel va a ser como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿No era eso lo que de hecho Dios a Abraham? Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. O sea, hay una promesa acá que Dios va a cumplir. ¿Sí? Y si Dios dice que mis palabras son eternas y que sus palabras no van a pasar y que Dios no cambia, entonces Dios tiene que cumplir esto que había hecho. Pero hay un problema porque el reino del norte como nación ya no existía más. No están las tribus. Las únicas tribus que existieron, las 12 tribus, son hasta este momento que se conocen son la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. Todavía esto se tiene que cumplir. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, el día que Dios siembra, será grande. Entonces está diciendo que la tribu de Judá y la casa de Israel van a ser una y van a nombrar un solo jefe. ¿Sabemos quién es ese jefe? ¿Quién es ahora? Antes no lo sabían. Yeshua. Ahora sabemos que es Yeshua, porque vino. ¿Sí? Entonces, en su ministerio, Yeshua, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué dijo en Mateo 15, 24? No he sido enviado yo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el objetivo primario de Yeshua venir a la tierra era morir por los pecados de todos, pero empezar a buscar a la casa de Israel que había sido esparcida, está en la diáspora en todas las naciones. Ezequiel dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Y toma después otro palo y escribe en él para José. Para José saca orden y ir a la casa de Israel, el reino del norte. Palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? ¿Qué quieres decir con esa cosa que estás haciendo? Así les has dicho, así le vas a decir. Así ha dicho Jehová Adonai. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, la tribu de Israel, sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová Adonai. He aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones en las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos una nación en la tierra,
en los montes de Israel, y un rey será sobre ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más será dividido en dos reinos, ni se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me seguirán y serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será sobre ellos rey, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces, la profecía es que tanto Judá y Efraín van a ser un solo pueblo. ¿Por qué? Porque al principio eran uno solo. Y Dios es un Dios que juró amor a Israel, y aunque se enojó con Israel y le dio carta de divorcio, Dios quiere hacerlo nuevamente uno. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver? Algunos se preguntan conmigo, ¿qué tiene que ver todo esto de las profecías de... Es que es lo que vino a hacer Yeshua a la tierra. Él vino a unificar los reinos. Él vino a crear de los dos uno solo, que es lo que dicen en Efesios, ¿sí? Muy bien. Ahora, dice, volviendo primero a Pedro 1:2. Elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Vimos quiénes son los que están en dispersión. Son los israelitas que están dispersos. Por eso Santiago le escribe a las 12 tribus, porque las 12 tribus están dispersas, están entre los gentiles. ¿Sí? Pero Pedro sigue diciendo elegidos según la presencia de Dios. Muy bien. ¿Quiénes son los elegidos? Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Bueno, entonces, ¿a quién escogió Dios? A Israel. A Israel. Y Efesios dice lo mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estaba viendo, porque con los jóvenes también vimos el tema de Efesios, y ahí este hombre explicaba que acá hay, porque en griego hay dos voces, activa y pasiva. No se tienen que acordar de eso. En este texto es pasiva y está traducida como activa. Básicamente, la herencia es pasiva. Quiere decir que nosotros somos la herencia de Dios. No que nosotros vamos a heredarla, porque, a ver, activa sería, esta la casa, yo heredo la casa. ¿Sí? Y otra cosa pasiva que es la casa es la herencia. Entonces, quiere decir que nosotros somos la herencia de Dios. Somos los que Dios nos escogió. Y la única texto que creo que me gusta del lenguaje sencillo que él traduce es esta. Porque la verdad que esa Biblia mucho no me gusta, la traducción. Pero bueno, por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo todos sus planes. ¿Sí? Ahora acá tenemos un problema con la teología cristiana, porque la teología cristiana dice, bueno, ahora Dios eligió a la iglesia. Quiere decir que si Dios eligió a la iglesia, desechó a Israel. Pero yo tengo problema con eso, porque si Dios desechó a Israel, entonces ¿qué garantiza que Dios después deseche a mí por los pecados? Porque Dios no puede cumplir su palabra. Pero si Dios nunca desechó a Israel y Israel siempre fuese escogido, quiere decir que yo siempre voy a ser escogido por Dios. ¿Se entiende? Pues hay que tener cuidado con la teología de lo que uno predica, porque uno repite a veces, nosotros ya no hemos limpiado un poco estas cosas, pero hay muchos ahí afuera que dicen que la iglesia reemplazó a Israel. Y fíjense lo que dice Isaías. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, y Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes, ¿qué leyes? Del sol, de luna, de la día, todo eso, ¿no? Las leyes de la naturaleza.
Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, quiere decir que Israel va a ser siempre el elegido de Dios. Siempre. Siempre. Entonces, esto es para mí, cuando yo me di cuenta de todo esto, cambió completamente mi manera de ver la Biblia. Yo creo que muchos ya no, nosotros lo vimos hace mucho tiempo ya esto, ¿no? Con algunos. Pero cambia tan radicalmente porque ahora sí empezamos a entender la Biblia en su contexto. Ahora sí nos empiezan a cerrar las promesas de Dios, empiezan a cerrar todo. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. ¿Por qué dijimos que Pedro escribe a los dispersos de Israel? Por este texto. Porque primera Pedro, ¿se acuerda que escribe a los Gálatas? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios le había hecho eso a Israel en el monte Sinaí. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿A quién está citando? A Oseas. ¿Y Oseas a quién había dicho eso? A la casa de Israel. Entonces Pedro está haciendo eco, está diciéndole, ustedes son la casa de Israel, porque si no, Pedro está tomando un texto y lo saca fuera de contexto y se lo dice a cualquier grupo de personas. Entonces los Gálatas y en toda esa región, y todos nosotros los que creemos, conformamos la casa de Israel. No que seamos descendientes directos de Israel, porque podemos ser gentiles que no tenemos sangre israelita en nuestras venas, pero somos injertados en Israel. Somos injertados en el olivo cultivado que es Israel. Muy bien. Y todo esto tiene que ver con todo. Porque en Gálatas se va a tratar un tema de la salvación.